La figura de Manuel Núñez Encabo está ligada a uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España, el golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, encabezado por el teniente coronel Tejero. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. El asalto al Congreso le sorprendió cuando acababa de votar en la sesión de investidura del presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Un episodio histórico que no ha eclipsado su labor parlamentaria como diputado del Partido Socialista por Soria hasta en 4 legislaturas. Núñez Encabo Manuel. Un periodo en el que dio el salto a las instituciones internacionales como parlamentario del Consejo de Europa. Doctor en Derecho, en Filosofía y Letras, de honda formación humanista, exponente y redactor del Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa. Catedrático de Filosofía y Moral del Derecho de la Universidad Complutense, su vida está rodeada de los jóvenes profesionales del futuro, a los que define como la generación mejor formada, pero con un horizonte incierto. Su trayectoria, labrada en la capital de España, donde anidan los núcleos de poder, no le ha hecho perder la conexión con su querida Soria. Nacido en Muriel Viejo en 1940, preside la Fundación Antonio Machado, desde la que trabaja para poner en valor la obra del poeta andaluz y su relación con la provincia que inspiró buena parte de su vasta obra. Como gusta decir Núñez Encabo, haciendo camino al andar. Manuel Núñez Encabo, de Muriel Viejo a la capital de España, y además siendo partícipe, testigo en primera línea de asuntos, de episodios históricos de nuestro país y también a nivel continental europeo. ¿Qué balance hace de su trayectoria? Es una trayectoria muy difícil y con múltiples dificultades, muy variada. Es muy difícil para mí hacer una síntesis, aunque hay que hacerlo, estamos en la universidad para ello. Al final, pues en los momentos en que nos encontramos, pues yo me encuentro un poco desde mis inicios. Mis inicios sobre todo fue estudiar para salir de Muriel Viejo, donde vivían mis padres, que eran agricultores, y para venir a estudiar, llegar a Madrid. Como llegué a la universidad a hacer mi cátedra de Filosofía del Derecho y del Derecho en esta facultad y en la Facultad de Derecho, es decir, estamos en los inicios donde estoy ahora yo, eso es lo que quería yo hacer. Y a mí me tocó de pronto, cuando yo saqué mi cátedra el año 77, el año 75 muere Franco y me tocó que había que comenzar a construir la democracia. Y fue en aquel momento, en el año 76, me afilié yo al Partido Socialista y como 77 fui catedrático y ya dije, bueno, hay que hacer algo por España en los momentos que estamos. Y me metí en la política, el año 79, que fui diputado por Soria hasta el año 93, y compaginé la vida política de diputado por Soria, parlamentario del Consejo de Europa y catedrático de la universidad. Es decir, que esa es mi síntesis desde Muriel Viejo. Ha cambiado mucho, ¿no?, la política desde entonces. Sí, yo lo comentamos aquí en la universidad también. Si a alguien le hablas de la situación política existente en España y en Europa, el deterioro en el sistema democrático desde hace 10 años actualmente, pues parece increíble. Entonces estamos en un momento de gran preocupación en relación con el sistema democrático. No solamente en España. Y sobre todo cuando el sistema se debilita, da lugar a la salida de nuevos partidos y algunos que se presentan también como, en cierta medida, una amenaza, ¿no?, también a ese sistema democrático. Sin duda que es una amenaza, porque son partidos políticos que representan a grupos sociales. Este es el gran cambio. Nosotros, en toda la etapa de la transición, que es la etapa más importante y que yo he vivido y he participado, éramos unos partidos con una ideología. La ideología era transversal en todo el país.
Entonces está desapareciendo la ideología de los partidos, convirtiéndose en grupos de poder que consiguen escaños a nivel local, a nivel comunitario, a nivel nacional. Entonces están surgiendo partidos que están bordeando y traspasando la Constitución. Es el caso de Cataluña. En Cataluña, efectivamente, el 1 de octubre del 2017, yo lo he escrito eso en el periódico El Mundo, fue un golpe de Estado hecho de manera distinta de lo que fue el 23F, donde yo mandaron, estaba. de hecho, una misiva la Asociación de Exdiputados a Su Majestad Exacto. el Rey de España, ¿no? Mostrando su preocupación también, ¿no? Hablaba de la transición. ¿Qué época tuvo que ser aquella? Para los que no lo hemos vivido, o teníamos muy pocos años, supongo llena de ilusión, donde gran parte de la historia de España, la historia reciente, estaba por construir tras años de dictadura, ¿no? Y se hizo a través de un pacto que no se rompió nunca, que fue el pacto constitucional de los que venían de la etapa de Franco y de los que habíamos luchado contra Franco. Yo estuve en la cárcel, en la Dirección General de Seguridad de Sol, con movimientos estudiantiles, hicimos un pacto, y el pacto es la Constitución. No debe haber ya la lucha de las dos Españas, como decía, nos advertía Antonio Machado. Y ese fue el pacto, los españoles y la paz por encima de nuestros propios intereses ideológicos. Y eso hizo posible algo maravilloso, que fue un Estado nuevo al servicio de los ciudadanos, la convivencia de todos los españoles, donde las empresas podían invertir y también invertir en servicios públicos, en educación, como se hizo, en sanidad. Es un ejemplo del mundo España. Don Manuel Núñez en Cabo. Vamos al 23F porque el nombre de Manuel Núñez en Cabo está escrito en esa jornada histórica, luctuosa, triste para la historia de España, al final con un desenlace bien feliz, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe, o lo mal que se presagiaba, porque usted fue el último que votó la legislatura de Leopoldo Calvo Sotelo, dio su negativa, el último nombre que salió ahí, ¿no? Sí, para mí es el momento más importante de mi vida pública, el más importante, porque yo a las 6:20 se estaba pronunciando mi nombre desde la Secretaría del Hemiciclo, señor Núñez en Cabo. Yo me levanté para votar, y en ese momento yo voté y dije no al señor Calvo Sotelo. Y al momento de decir no, se abrieron las puertas disparando, entraron disparando. O sea, algo terrible, los disparos que nosotros veíamos todos al suelo. Yo tuve que ponerme en un pasillo, porque yo estaba en el pasillo, y tuve que estar acurrucado 10 minutos. Todos estaban debajo de los escaños, bueno, todos, algunos no, y fueron los 10 minutos más terribles, porque pasaban por encima de mí la Guardia Civil con las armas que me iban tocando constantemente. Eso fueron 10 minutos de terror, ya digo, disparando. Después levántense, y después de levántense todos quietos, esto se mueve, el primero tal, disparen constantemente. Bueno, aquello finalizó afortunadamente desde las 6:20 de la tarde hasta las 12:10 del día siguiente. Usted recordaba ahí a Machado, ¿no? Sí, en ese momento, ¿no? Inmediatamente me acordé. Por su aniversario también. Fue el aniversario del día anterior. El día 22 muere Antonio Machado, el día 23 es el golpe de Estado. Y yo me acordé inmediatamente, que ya pude sentarme, dije, esto es imposible. Me acordé de Antonio Machado, los versos: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y dije, es imposible, si esto ya se había acabado con él. Y uno está en el hemiciclo y teme por los que están allí, usted entre ellos, pero uno tiene familia también que está fuera.
si llega a haber prosperado ese golpe de Estado, estaríamos hablando de otras dimensiones, ¿no?, más trágicas. Las trágicas, primero, desde luego para los que estábamos dentro, nosotros estábamos amenazados de muerte toda la noche y podíamos morir. Pero éramos conscientes de que si y después lo hemos visto, yo tengo muchas cosas escritas de esa noche y del después, habría comenzado al día siguiente una lucha entre las dos Españas, pero nuevamente lucha armada. La guerra civil en España se evitó el 23 de febrero gracias al rey, en primer lugar, a don Juan Carlos, que fue el que tuvo que hablar con todos los generales, que eran generales franquistas, y al final Juan Carlos le señaló que debían obedecer la Constitución española y a él como jefe de Estado. Y eso hay que reconocérselo a don Juan Carlos siempre, igual que al presidente Suárez, que para mí ha sido el presidente más importante de la historia de la democracia en España, Suárez, con el rey. Pues así se fue construyendo la historia de España, con sus puntos negros, con sus amenazas, como bien ha contado Manuel Núñez Encabo, que fue diputado en posteriores legislaturas. Estamos continuamente repitiendo comicios, y una pregunta que se hacen los sorianos es si desde Soria un diputado, un senador, puede influir en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, a la hora de llevar proyectos para esa Soria tan necesitada, ¿no? En su caso, ¿pudo impulsar algún proyecto? No solamente es que se puede, se debe. Me encontré con una provincia donde se intentaban hacer cosas basándose en el victimismo del soriano. Aquí no se hace nunca nada. Que se haga. ¿Y cómo que se haga? ¿Que se haga cualquier cosa? No, sería la destrucción de Soria. Y conseguí, a través de un gran esfuerzo, desde el 79 al 82, que ganó el Partido Socialista, que no se hiciesen en Soria dos graves atentados para el desarrollo de Soria, que es la variante sur, que habría destrozado todo el entorno del Duero, destrozado todo el entorno desde San Saturio hasta San Polo, camino de Antonio Machado. Y la segunda cuestión importante, en los mismos años prácticamente, fue el tema del centro nuclear de Soria. Entonces yo tuve que asumir esa responsabilidad, y el centro nuclear no se realizó, y sin embargo sí el CEDER, el Centro de Energías Alternativas. ¿Cómo ve el panorama político en la actualidad? Pues hay que ser realistas. Y primero, conocer la realidad para poder transformarlo, conocerla. Entonces, el panorama, ahora mismo el panorama político es un panorama muy, muy preocupante. Y yo tengo que decirlo también como representante de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores. Soy vicepresidente, que estamos muy preocupados y estamos, como ha señalado o hemos visto antes, pues notas en relación con la situación actual, apoyo al rey, al jefe del Estado, y el rey actual, de Felipe VI. Entonces, muy preocupados por el sistema de partidos políticos. Está funcionando un sistema de partidos políticos en que los partidos ponen el interés prioritario y además inmediato en sus intereses, inmediato. Y ocurre lo mismo en Europa, solo que España, en Europa, yo viajo como presidente de la Asociación de Parlamentarios del Consejo de Europa, y está existiendo el mismo tema del sistema democrático de partidos, del deterioro en todos los países. Pienso que es necesario recuperar los valores de la democracia europeas, que son muy importantes y que todavía los podemos tener a nuestro alcance. Antes nombraba al rey Juan Carlos y también a Suárez, en ese periodo de la transición que contribuyeron a desencallar esa amenaza que fue el golpe de Estado. ¿Qué figuras han sido referentes para usted en el ámbito político en nuestro país? Por ejemplo, Landerino Lavilla.
presidente del Congreso de los Diputados, el 23F y antes. Un demócrata cristiano, cuando existían los partidos políticos con ideología. Por ejemplo, Landelino Lavilla pues, era un referente por su trayectoria. Él venía de la trayectoria franquista, ¿ya? De la etapa de Franco, y sin embargo comenzó como presidente del Congreso de los Diputados a ser el presidente de todos los, con UCD, de todos los parlamentarios de los que nos sentábamos allí, que venían, no era de la derecha o la izquierda, habían tenido puestos importantes con Franco, el Landelino, Rodolfo Martín Villa. Dentro del Partido Socialista yo tengo que decir una persona que es Alfonso Guerra. Alfonso Guerra se ha mantenido en una coherencia ideológica hasta hoy, no se ha enriquecido con la política y está ejerciendo una labor que es su vida privada con su testimonio anterior. Hay otros muchos socialistas también, muchos. Yo podría decir Demetrio Madrid en Castilla-León, que estuvo conmigo, muchísimos. Manuel, le vemos aquí rodeado de jóvenes en la Universidad Complutense en Ciencias de la Información. Supongo que a esto le ayuda a uno a mantenerse también joven, ¿no? Sin duda, yo no tengo más remedio porque con quien me rozo es con personas que tienen 18 años, 19, 20 y cada año que yo vengo, que tengo un año más, me encuentro con gente que tiene un año menos. Cada año vienen gente más jóvenes al comienzo de curso y siempre son personas que tienen 18 años. ¿Y cómo ve a las nuevas generaciones en ocasiones tan denostadas, ¿no? Supongo que cuando nos vamos haciendo mayores, dicen las nuevas generaciones no se preocupan por nada, no es lo que era. No, pero yo lo que sí tengo que decir que las nuevas generaciones, ahora mismo estudiantes, están mejor formados que nunca. De la universidad todavía, y empleo la palabra todavía como Antonio Machado oye siempre, todavía, las personas, los estudiantes están mejor formados que nunca, todavía, en las universidades. Es una lástima que los alumnos mejor formados que nunca no encuentren trabajo. Nos encontramos además en uno de los centros que refleja los avances en materia social que ha experimentado este país, como es la educación pública, ¿no? Sin duda, y por tanto, por eso digo, es una lástima. Estamos en el momento en que tal vez hay más personas mejor formadas, porque estudia todo el mundo prácticamente, cuesta muy poco. El mejor momento de personas mejor formadas, cuyas salidas profesionales están desorganizadas, desorganización social, económico-social, y entonces pues no hay seguridad en absoluto para los que estudian que puedan trabajar en su profesión. También habrá experimentado usted, habrá visto los cambios también en las generaciones, ¿no? Antes cuando veníamos aquí con boli, papel, sí, una máquina de escribir, sí, la Olivetti, y ahora todo con ordenador, con el móvil. No, lo que hay que decir en las clases es el móvil ya. Decirle, por favor, en las clases no pueden ustedes sacar ningún móvil. El móvil es ahora la síntesis de los ordenadores. Y luego el problema también de la falta de responsabilidad. Es distinto. Del alumno anterior era mucho más responsable en las clases, en sus estudios. Él se daba cuenta que estaba estudiando, que era un coste para su familia, y respetuoso con el profesorado, con sus obligaciones. Ahora ahí está comenzando a haber un ambiente de irresponsabilidad. Bien, pues ya que nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Información, que ha contribuido a redactar los códigos deontológicos de
la información del Consejo de Europa, Sí. presente en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. ¿Cómo ve el periodismo en la actualidad? Bueno, yo lo veo con una gran preocupación en relación con el ejercicio del periodismo, donde existen muy buenos periodistas, bien formados, entre otras cosas salen de las aulas, y por tanto podríamos estar en un momento con las nuevas tecnologías de la información, utilizar las tecnologías desde la formación, en un momento para el periodismo pues de los mejores de la historia, en que se pueden tener noticias actuales en cada momento de todo el mundo, de la localidad donde está, pero hay que verificarlas y entonces hay que distinguir bien lo que es la noticia, los hechos. Los hechos son sagrados, el periodismo es decir como son, y distinguir las opiniones son libres. Y al mismo tiempo que aquí en esta facultad existen 7.000 alumnos, hay 3 millones de personas que utilizan las redes sociales al mismo tiempo y que transmiten informaciones que no lo son. Las informaciones son hechos y que son opiniones, que son manipulaciones. Es un momento muy grave en relación con las manipulaciones del periodismo, con las informaciones no completas, en la que prima la actualidad sin que sea el rigor, la profundidad y los temas que afectan a los ciudadanos. En cuanto a la relación de prensa, medios de comunicación con poder político, hay que distinguir entre información, hechos y opinión, pero parece como que el público, el consumidor de medios de comunicación, espera de un medio de comunicación que se defina, ¿no? Que esté a un lado u otro de la trinchera, cuando se puede hacer un periodismo tal vez objetivo, independiente, ¿no? Que no neutral. Palabra que no neutral. Fíjate, esa palabra es del Código Europeo. Yo digo, los periodistas deben ser independientes, pero el Código dice no neutrales, porque tú tienes que optar por determinadas cuestiones que interesan más desde tu medio de comunicación y por tanto independiente sí, no neutral, y no neutral en relación con la democracia. Tú puedes poner en tu página del periódico o en la televisión una portada en lugar de otra. Ahí no eres neutral y no debes ser neutral. Tú debes poner aquello que piensas que es lo más interesante. Independiente sí. ¿Independiente qué quiere decir? Que solo dependes de los hechos. Tú transmites noticias que son hechos comprobados. Debemos ser optimistas, también realistas. Estamos en un momento muy difícil de deterioro, pero que es posible salir adelante. Hemos repasado a lo largo de estos minutos su trayectoria, parte de su trayectoria. ¿Con qué faceta se queda? Sigo desde el principio con una coherencia, muy difícil ser coherente, de preocuparme por los asuntos públicos de los ciudadanos, pero desde la reflexión y la preparación que es la universidad. Por tanto, sigo considerándome un profesor universitario, es mi profesión de la que yo he vivido y no de la política como catedrático, pero desde mi profesión universitaria preocupado por los asuntos políticos, conectado con los temas políticos. Núñez Encabo afronta desde el optimismo el presente y futuro de nuestro país, con una mirada realista, abierto al debate y a la reflexión, costumbres que mantiene vivas en el ámbito universitario, donde respira actualidad y juventud, un diálogo crítico con lo cotidiano y lo trascendente que va intrínseco en la figura de un político de corazón y profesor universitario de vocación.